Hola, ¿cómo están alumnos? Nosotros bien, aquí a la distancia preparándoles un video para la clase de estructuras sociopolíticas de México con la intención de iniciar el trabajo de la semana. Y no solamente iniciar el trabajo de la semana, sino iniciar el trabajo de este tercer parcial que con esta primera actividad intenta acercarnos un poco más a la historia política y económica de nuestro país. El tema que vamos a abordar es la presidencia de Lázaro Cárdenas. Pero antes de introducir al tema, me gustaría recordar y señalar que estamos iniciando un nuevo periodo, que los temas que hemos venido viendo en la materia cambiarán un poco, les parecerán diferentes a lo que vimos en el primer parcial o en el segundo, porque aquí lo que vamos a trabajar son los últimos años de historia de nuestro país. De lo que es Lázaro Cárdenas, digamos que después de la revolución hasta nuestros días. Hemos hecho una selección, y dependerá de cada maestro la selección de algunos presidentes o periodos presidenciales para poder hablar de procesos sociales importantes para nuestro país. El voto femenino, la violencia en contra de los estudiantes del 68, la industrialización del país, la expropiación petrolera, para hablar de economía, de política, en fin. Entonces, este tercer parcial será una revisión de los periodos presidenciales más importantes de la historia reciente de nuestro país. Y el inicio necesariamente tiene que ser Lázaro Cárdenas, que es uno de los presidentes más importantes de nuestro país por las decisiones que tomó y por la seriedad política con la que asumió, la responsabilidad democrática con la que asumió su periodo presidencial y sobre todo por los resultados económicos y sociales que va a tener este periodo. Lo que vamos a hacer en este video será entonces solamente una introducción para el tema. El video aborda directamente la circunstancia de los antecedentes de la presidencia de Lázaro Cárdenas, es decir, lo que hay antes, ¿no? Lo que queremos hacer con esta revisión de los antecedentes es que cuando pienses en Lázaro Cárdenas o cuando estudies a Lázaro Cárdenas, logres comprender cuál es el estado de cosas que él está viendo. El país era muy diferente a lo que es hoy y para comprender al sujeto hay que poner el contexto en el que se encuentra, ¿no? Y este video tiene esa intención. Yo voy a trabajar dos primeros elementos que son económicos, que es una crisis económica y que es la misma crisis económica además, ¿no? La crisis de 1929, pero la vamos a analizar en términos internacionales o globales. ¿Qué fue la crisis a nivel internacional y cuál fue el impacto de esta crisis a nivel nacional en México? Entonces yo voy a trabajar esos dos temas en este video. Después el maestro Jesús Zamora va a trabajar un aspecto de política interna que es muy interesante y que es un problema gigante en el que se encontraba el Estado mexicano durante este periodo histórico, que es el conflicto interno en contra de la Iglesia Católica. Una vez más, vamos a ver cómo es que se enfrentaron, cuáles eran, digamos, la postura que desde el gobierno se conformó para tener este enfrentamiento directo con la Iglesia, ¿no? Al finalizar el video, en un tercer momento, vamos a tener la participación del maestro Mahatma, que nos va a hacer una reconstrucción muy interesante acerca de cómo fue que surgieron los partidos políticos. Esto es, a mí me parece muy interesante porque la Revolución Mexicana había generado un procedimiento para la elección presidencial muy violento. Parecía que no pudiera existir una transición gubernamental si no estaba mediada por las armas y la violencia, ¿no? La generación de los partidos políticos en nuestro país va a permitir civilizar estos procedimientos de transición gubernamental, ¿no? Y entonces que hubiese elecciones, que hubiera toda una organización social en torno al partido político. Mahatma nos lo va a explicar y lo importante que fue y cómo se construyó en este momento histórico. Entonces, pues ojalá te sirva el video como introducción, ojalá en algún momento de las actividades que los maestros están planteando, tú lo pudieras incorporar para que tengas la mejor de las calificaciones, ¿no?
pues yo les deseo buen trabajo, pero sobre todo que se encuentren bien, y seguimos en contacto, porque enseguida hablaré un poquito sobre la crisis económica en la que estaba México previo al periodo cardenista. Muy bien, muchachos, pues como ya lo había dicho, vamos a comenzar con el tema, y el tema central de mi participación en este video es sobre la economía. ¿Cuál es el estado que guarda la economía antes de la presidencia de Lázaro Cárdenas? Tengo que decir que este es uno de los factores más importantes para comprender la trascendencia de este periodo presidencial, porque nos encontramos en un momento y en una coyuntura muy especial. Y oscura, quizá el momento más oscuro del capitalismo, la crisis más profunda a la que se ha enfrentado, que se dio durante la década de los años 30 y que se conoce como la Gran Depresión de 1929. Justo antes de iniciar la década, Estados Unidos va a tener un problema muy fuerte con el equilibrio del mundo financiero y el mundo del mercado. Estoy hablando de una crisis que se va a dar a nivel financiero en Nueva York. La bolsa de valores de Nueva York perdió el 40% y la desconfianza de los inversores va a llevar a un efecto dominó que va a provocar la crisis más profunda que ha experimentado Estados Unidos en toda su historia, ¿no? Y que también va a provocar causalmente el deterioro de todas las economías del mundo. Estados Unidos tuvo un periodo, los felices años 20, en el que habían encontrado, al parecer, un modelo financiero, es decir, un manejo del dinero, un manejo económico que les permitía multiplicar sus ingresos para así tener una vida bastante confortable. Las personas tenían acceso a créditos muy económicos, una tasa de interés muy baja, y la gente entonces empezaba a pedir dinero prestado. ¿Para qué? Pues para capitalizarse, para poder comprar una casa, para poder comprar un auto, y la vida, el confort americano llegó a niveles que algunos historiadores dicen que jamás hemos vivido en un estado de confort como ese, ¿no? Pero básicamente era una burbuja y era una fantasía. La gente que vive de prestado en ese momento histórico, llegó un momento en el que ya no pudo pagar sus préstamos, y esto va a generar una falta de liquidez en los bancos. Imagínate que todos nosotros fuéramos al banco y nos hiciéramos de un crédito y nadie lo pagara. El efecto es obvio. Los bancos pierden liquidez, no pueden hacerle frente a sus responsabilidades con sus cuentavientes. Si tú tenías una cuenta en el banco, pues el banco ya no tiene dinero con que pagarte tus ahorros, y entonces pues ahí hay un proceso en el que va a haber una depresión enorme en la economía. Y es un efecto rapidísimo. Se puede decir que la crisis comenzó el 29 de octubre en Estados Unidos, y para cuando empiezan los años 30, aquello ya es el infierno, ¿no? Desempleo, pobreza extrema en el que van a caer muchos de los norteamericanos, ¿no? Fin de las importaciones, fin de las exportaciones. Estados Unidos estaba manteniendo a muchos países europeos que estaban reconstruyendo por el asunto de la Primera Guerra Mundial, y estos países van a dejar de recibir esos recursos. Europa va a experimentar también una crisis económica de entreguerras que de alguna manera también explica por qué fue necesaria en términos económicos una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recuerden, estamos en esa coyuntura, ya ha pasado la Primera Guerra, pero aún no ocurre la Segunda, y entonces esto va a generar a nivel mundial una psicosis y una crisis muy importante. Entre esos países que van a experimentar la crisis está el vecino del sur de Estados Unidos, que somos nosotros, los mexicanos, ¿no? Y México va a experimentar también una crisis fuerte. De entrada, el Estado recibe muchos recursos, o recibía muchos recursos, por rentas que empresas norteamericanas, sobre todo norteamericanas, pagaban al Estado para poder operar en México. Mineras, extracción de petróleo, que aunque no era la fiebre que hoy representa el petróleo, pues era viable, era un negocio que se practicaba, ¿no? Y entonces estas empresas que que estaban en manos de norteamericanos van a abandonar el país. No todas, obviamente,
pero sí una gran cantidad de recursos económicos que antes recibía el Estado por las rentas de esas empresas van a dejar de fluir, y entonces imagínense el Estado administrativamente en la pobreza, porque tampoco tenía un sistema de recaudación de impuestos que pudiera mitigar el problema en el que se encontraba. Otro problema que va a experimentar México como consecuencia de la gran crisis mundial de los años 30 es el asunto de la ganadería y la agricultura. Cuando vienen los males, de verdad, parece que caen en cascada, ¿no? Y y el problema que hubo en México tenía que ver con una sequía. Un problema realmente importante que se había dado en el campo. Ya llevábamos 2 años con un problema de sequía y en 1929 aquello ya era insoportable y todavía se va a extender años más. La sequía que va a experimentar México, sobre todo en este año, va a generar pobreza alimentaria. Os estoy hablando del mayor nivel de pobreza en donde ya estamos empezando a contar a gente que se muere por la falta de alimento, ¿no? El campo mexicano, pues básicamente era autosustentable, ¿no? No necesitaba de un apoyo gubernamental para poder reproducir sus vegetales, sus frutos, su carne, ¿no? Por la ganadería. Y entonces eran como lo que ellos comían y consumían era lo que producían. Y esta cadena virtuosa se va a romper. Y México entonces va a caer en un problema también en el México rural. Los escasos empresarios que había antes, durante este periodo de la industria, pues también van a perder todo contacto con Estados Unidos y básicamente van a caer en la bancarrota. La situación de México va a ser pobreza, desempleo, falta de recursos económicos en el Estado para reaccionar ante la situación internacional. Y quiero que se imaginen entonces allá Lázaro Cárdenas. Todavía no es presidente de la República, pero de alguna manera se está dando cuenta de la gran responsabilidad y el gran trabajo que se tiene que hacer para poder salir de la situación en la que estaba atravesando México. Luego, el proceso de industrialización que va a tener Lázaro Cárdenas con la creación del Instituto Politécnico Nacional, la expropiación de los bienes petroleros, esta reforma agraria que trata de rescatar el campo. O sea, casi todas las virtudes que se van a empezar a enumerar de Lázaro Cárdenas tienen que ver con el hecho de que le hizo frente virtuosamente a la crisis económica y de alguna manera pudo mitigar sus efectos. Entonces, me gustaría mucho que se imaginaran este contexto, ¿no? Esta crisis enorme en el mundo y en México, y que lo podamos registrar en nuestra actividad, o más bien también en la forma en la que vamos comprendiendo este proceso histórico, ¿no? El próximo video, el maestro Jesús Zamora, que va a hablar un poquito sobre la relación que mantiene el Estado mexicano y la Iglesia Católica antes del proceso presidencial cardenista. Y pues nada, los dejo entonces con el maestro Jesús, el maestro Chuy, y espero pues que nos vaya bien a todos y que en el futuro nos podamos ver. ¿Sale? Nos vemos. Muchas gracias. El 20 de julio de 1934, ya siendo el presidente ganador Lázaro Cárdenas, estuvo aquí en Guadalajara, invitado por el gobernador de Jalisco, Sebastián Allende. También fue acompañado ese día por Plutarco Elías Calles. Entre los tres estuvieron en el balcón central del Palacio de Gobierno, y en ese lugar Calles leyó un discurso convocando a todo México, a todos los revolucionarios, a lo que él llamó la segunda etapa de la Revolución Mexicana. La definió algo así como el periodo psicológico de la Revolución Mexicana, que consistía, decía él, en arrancar de las garras de la Iglesia la educación, entendiendo que las mentes, y así lo refería en ese discurso, de los niños y de los jóvenes le pertenecían a la Revolución Mexicana y que por lo tanto debían apoderarse de ellos en términos educativos. Este planteamiento tuvo su repercusión en términos constitucionales, porque al siguiente día se propuso una reforma al artículo 3 de la Constitución, en la cual se declaró o se proponía que la educación mexicana se declarara socialista. Es el punto de partida de lo que llamamos o llamaremos históricamente la segunda cristiada. Es una
digamos, una fase histórica en la cual la política se enfrenta contra la religión nuevamente. No olvidemos que la década anterior había ocurrido lo que se entiende, se conoce como la primer cristiada durante la década de los años 20, y con esta nueva fase, esta nueva postura del gobierno mexicano, radical como era la lógica de los revolucionarios, se generó una nueva confrontación en la cual intervinieron grupos de padres de familia católicos, motivados o alentados por la Iglesia Católica a impedir o tratar de impedir las incursiones de los profesores que venían con el fin de desarrollar nuevos métodos de reeducación que consistían en desarraigar, en arrancar, estirpar de la mente de los niños y los jóvenes los pensamientos no científicos, los pensamientos religiosos. Evidentemente, esta postura del gobierno mexicano generó un nuevo momento de repudio y de enfrentamiento, que técnicamente o históricamente, mejor dicho, conocemos como la Segunda Cristiada. El cierre de este pasaje, un poco oscuro de nuestra historia, terminó en el 38, debido a las situaciones políticas que tenían que ver con la cuestión de la producción de un nuevo esquema económico nacional que exigía al gobierno de México a tener una relación más cordial con la Iglesia Católica. Pero en este lapso de 4 años, del 34 al 38, se suscitaron eventos que históricamente son calificados como una de las fases más violentas por parte de la Iglesia Católica en contra de aquellos que osaron tratar de erradicar la fe en los colegios y en las escuelas. Hay casos, por ejemplo, en los cuales se habla de decenas de profesores enviados con esta misión que fueron ahorcados, torturados. Hay el caso incluso de una profesora, ustedes lo van a ver en sus averiguaciones, que fue mutilada, desollada por grupos católicos para impedir que intervinieran las mentes de sus hijos. Esta situación forma parte, como lo están viendo ustedes en su estudio, lo que tiene que ver con este pasaje de la confrontación política y religiosa durante el cardenismo. Lo van a ver, lo están viendo, lo están revisando. Esperemos que de algo esta pequeña mención les sea útil para tener una idea de ese escenario. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes, sean bienvenidos a su curso de Estructura Sociopolítica y Económica de México en su tercer periodo. Este periodo vamos a abordar los temas de los sexenios presidenciales que han marcado una trascendencia, tanto de manera económica, política y social. Para tener el entendido cómo vamos a manejar los siguientes temas, es importante que mencionemos una definición. Esta definición sería la partidocracia, ¿sí? Para ser precisos en la explicación de esta definición, podríamos pensar que es cuando en los partidos políticos se tiene una absoluta manipulación del poder, en la cual se ejerce toda la voluntad de manera partidaria para tomar las decisiones. Se toma la decisión de qué candidatos poner, cuándo ponerlos, en qué puesto ponerlos, y con esto pues tendríamos lo que es el famoso dedazo, ¿no? Que se conoció mucho en el PRI de los 70s. Esto es importante, ¿por qué? Porque se toma una decisión ya no por manera democrática, sino de manera partidaria. Eres parte del grupo en el poder, pues obviamente tenías una buena posibilidad de generar una riqueza y una carrera política, ¿sí? Para mencionarles algo importante, sería